Muy buenos días, mi nombre es Marta Yulisa Félix Mendoza, soy de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Facultad de Enfermería Monchis, Unidad Regional Norte. El tema que les voy a presentar es técnica de aspiración de secreciones. La técnica de aspiración de secreciones es el procedimiento mediante el cual se extraen secreciones del árbol traqueobronquial a través de una sonda que se introduce en la cavidad buco-nasofaríngea conectada a un dispositivo de succión. Esta técnica tiene como objetivo disminuir el esfuerzo respiratorio, favorecer la oxigenación, asegurar una vía aérea permeable, liberar la vía aérea en pacientes enfermos de gravedad y favorecer la perfusión tisular. Material y equipo. Es un aspirador empotrado o portátil con frasco de aspiración, un conector delgado, sondas de aspiración de 12 o 14, sonda pediátrica de alimentación de 8 o 10, solución fisiológica o agua destilada, 2 flanelas con solución estéril, guantes estériles y desechables, gasas estériles, anteojos de protección, cubrebocas, estetoscopio, saturo de metro. Técnica del procedimiento de aspiración de secreciones. Pasos y fundamentación. Como primer paso debemos de valorar y registrar los signos vitales, ya que son manifestaciones de vida e identifican alteraciones que permiten su manejo inmediato. Debemos de auscultar los campos pulmonares y evaluar saturación de oxígeno. Los ruidos respiratorios anormales indican la obstrucción de la vía aérea y el aumento del esfuerzo respiratorio. Debemos de preparar el equipo y material. Las sondas de calibre adecuado previenen complicaciones como traumatismo y hipoxia. Verificar la succión del aspirador y regule la fuerza de succión. La presión del aspirador debe ser de 60 a 80 milímetros de mercurio y evitar el barotrauma de las vías aéreas debido a la presión de aspiración demasiado elevadas. Debemos de lavarnos las manos, con esto con el fin de evitar y prevenir infecciones. Explicar el procedimiento al paciente. La angustia y el temor obstaculizan la colaboración para el procedimiento y puede aumentar el consumo del oxígeno. Debemos de colocar al paciente en posición con la cabeza girada hacia un lado. El reflejo toxígeno puede favorecer el riesgo de broncoaspiración, por lo que es indispensable prevenir complicaciones. Debemos de colocarnos cubrebocas y anteojos de protección. El aislamiento respiratorio es fundamental para evitar la diseminación de microorganismos. Debemos de colocar agua estéril en ambas franelas, una franela para nariz y otra para la boca para evitar la contaminación cruzada. Debemos de cortar el extremo de las envolturas de la sonda, guantes y gasas, cuidando de no perder su esterilidad. La esterilización reduce el riesgo de contaminación e infección. Debemos de colocarse doble guante estéril en la mano dominante, esto con el fin de evitar la contaminación. Debemos de conectar la sonda al aspirador, en específico al tubo de aspirador, con el conector delgado. La conexión no debe favorecer la contaminación del resto de la sonda de la aspiración. Debemos de realizar la medición de la sonda y marcarla. La medición de la sonda comprende aspiración orofaringea de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja, nasofaringea 3 centímetros menos o antes si presenta resistencia, y no debemos de forzar la sonda. Debemos de lubricar la sonda con suero fisiológico o agua bidestilada y asegurarse de que la succión sea la adecuada. La lubricación de la sonda favorece la inserción y disminuye la fricción. Primero se aspira la cavidad nasofaríngea. El conducto nasal está cubierto por moco y humedad. Si se encuentran en abundante cantidad, puede limitar el intercambio gaseoso. Debemos de introducir la sonda ocluida. La oclusión disminuye el daño a la mucosa que recubre el conducto nasofaríngeo. Debemos de liberar la sonda con movimientos rotativos y retirarla de un perímetro de 5 a 10 segundos. La aspiración de secreciones dependerá del estado hemodinámico del paciente y de su tolerancia al procedimiento. Debemos de cuidar y evitar la hipoxia. Movimientos rotativos evitan traumatismo de la mucosa y adhesiones. Debemos de favorecer que el paciente se recupere y valore la necesidad de administrar oxígeno suplementario. Las células del organismo requieren oxígeno para su óptimo funcionamiento.
Debemos de permeabilizar la sonda con suero fisiológico o agua bidestilada. La aspiración de secreciones dependerá del estado hemodinámico del paciente y de su tolerancia al procedimiento. Cuide y evite la hipoxia. Repetir el procedimiento cuantas veces sea necesario. Debemos de envolver la sonda en el mismo guante y deseche. Evite la proliferación de microorganismos. Para la cavidad orofaringea, con el guante estéril tome la nueva sonda y realice la medición y márquela. Debemos de lubricar la sonda con suero fisiológico o agua bidestilada. Esto con el fin de evitar la obstrucción de la sonda de la aspiración y la proliferación de microorganismos. La lubricación favorece la permeabilidad de la sonda para su introducción. Debemos de introducir la sonda ocluida a la orofaringe. La oclusión disminuye el daño a la mucosa que recubre el conducto orofaringeo. Liberar la sonda con movimientos rotatorios. Retirarla en un periodo de 5 a 10 segundos. Los movimientos rotativos evitan traumatismos a la mucosa nasal y adhesiones. El tiempo de aspiración no debe ser de los 5 a los 10 minutos, ya que puede deprimir la función respiratoria del paciente. Favorecer que el paciente se recupere y evaluar la necesidad de administrar oxígeno suplementario. Las células del organismo requieren oxígeno para su óptimo funcionamiento. Debemos de permeabilizar la sonda con suero fisiológico o agua bidestilada. La limpieza del circuito de aspiración evita infecciones y complicaciones pulmonares. Repita el procedimiento cuantas veces sea necesario. Las condiciones respiratorias del paciente son importantes para reajustar su tratamiento. Debemos de desechar la sonda y enjuagar el tubo de aspiración con solución desinfectante. Cubre el conector delgado y cierre el aspirador de succión. El cuidado del equipo y material contribuye a su óptimo funcionamiento. Retirar el guante. Debemos de colocar al paciente en posición Fowler. Valorar de nueva cuenta las condiciones respiratorias del paciente. Realizar los registros correspondientes en las hojas de enfermería. Características de las secreciones, color, consistencia y cantidad. La posición Fowler o semi-Fowler favorece la expansión pulmonar. La hoja de enfermería es un documento médico legal. Las características de las secreciones y las condiciones del paciente deben de ser registradas para su abordaje actual y posterior. Recuerde que el procedimiento no se anota, es como si no se hubiera hecho.